¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos. Los saludamos desde el espacio de Recursos Humanos Digital. Ya estamos en el penúltimo mes del año, ya huele a Navidad. Desde hace 3 meses decimos casi, que huele a Navidad. Casi. Mi nombre es Eduardo Martínez, director de Recursos Humanos Digital, y me acompañan como siempre el día de hoy Rosy Ortiz, directora de Interempleos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quien es experta en asesoría laboral y búsqueda de empleo para los ejecutivos, y también Claudia Juárez, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenos días. Quien es directora de Transforma tu Estrés, quien es experta en programas de wellness, salud y bienestar para los empleados. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que vamos a contactar en un rato más, Cristina Velasco, quien nos va a platicar su experiencia, y vamos a estar platicando sobre este tema tan interesante, cómo integrar adecuadamente personas discapacitadas en las empresas. Y los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora en la que estaremos transmitiendo en vivo a través de www.forocaferradio.com. Nos pueden escuchar y ver también a través de Facebook, Foro Café Radio, y pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Les recordamos también que nos pueden seguir en Facebook, Recursos Humanos Digital. Estaremos en LinkedIn, Twitter y Facebook muy atentos de todas sus preguntas y comentarios. Pues buenos días, amigos que nos escuchan a través de Foro Café Radio. Buenos días, César, nuestro productor también. Y vamos a estar hablando de este tema tan interesante que hoy es muy relevante en el país. Es muy interesante para muchas personas que actualmente están buscando empleo y tienen alguna discapacidad. Así es. Pues vamos entonces a invitarlos a que tomen nota, porque es un tema en el que vamos a estar dando algunos tips de cómo podemos en las empresas atraer más talento con discapacidad. Al mismo tiempo también qué tenemos que hacer hacia adentro de la organización para poder implementar iniciativas en donde se pueda contratar personas con discapacidad. Es un tema muy relevante, ya que tenemos que lograr que este grupo de personas con discapacidad, tanto física, motriz, intelectual, hay muchos tipos y características realmente. Yo creo que pues depende incluso de cada persona, pero es necesario que podamos trabajar hacia dentro de las organizaciones para poder integrarlos. Hay personas en este país, una gran cantidad de personas que están buscando empleo con alguna discapacidad, ¿no? Y ya hay muchas empresas que están tomando en serio este tema. O sea, realmente podemos decir que sí hay organizaciones, sí hay empresas que realmente están preocupados por contratar personas con discapacidad, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente. Actualmente pues se considera que hay una gran cantidad de personas, estamos hablando de más de 7 millones de personas en el país con alguna discapacidad, y más de la mitad, vamos a hablar de un 50% de esas personas están de alguna manera dependiendo de algún programa social del gobierno. Las personas discapacitadas en nuestro país pues son una población pues que se encuentra de alguna forma olvidada por muchas empresas, o discriminada incluso a veces, porque llegan a las organizaciones, a las empresas y no les dan empleo. Claro. Y pues de alguna forma pues les cuesta muchísimo trabajo. Digo, si de por sí conseguir empleo no es fácil, para una persona con discapacidad todavía se convierte en una situación mucho más complicada. Y por otro lado, bueno, en algunas empresas sí les han abierto las puertas. O sea, realmente podemos decir que hay empresas que sí están haciendo esta actividad. La mala noticia es que únicamente los están empleando en México en algunas actividades muy sencillas, muy básicas. Los están estereotipando, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces los están mal pagando, les están dando actividades pues de limpieza o actividades muy sencillas, a lo mejor de estar a lo mejor checando en la entrada en el aeropuerto, por ejemplo. Es un ejemplo en donde afortunadamente podemos ver personas con silla de ruedas, pero simplemente les dan un rol de checar el pasaporte a la entrada. ¿Es una actividad relevante? Sí, porque están cuidando el ingreso de los pasajeros y cuidando la seguridad del aeropuerto. Eso es una actividad muy relevante.
pero no es una actividad en donde ellos se puedan desarrollar profesionalmente, porque muchos de ellos tienen alguna profesión, son profesionistas, ¿no? En México existen muchas personas que tienen acceso a las universidades, claro, tienen licenciaturas, tienen maestrías, tienen posgrados, tienen diplomados, que incluso algunos los estudian en el extranjero porque los estudian en línea, están muy bien preparados, pero les dan estas actividades tan básicas. Fíjate que yo encontré, les voy a hablar más tarde, una plataforma que se llama incluyeme.com, y hay algunas posiciones, yo estuve investigando, no tan básicas, fíjate, me sorprendí, pero en un ratito más que tú termines yo les voy a platicar. No todas, así que te diga yo posiciones medias y directivas, por ahí una gerencia. Sí me llamó la atención, pero bueno, ya platicaremos más adelante. Yo puedo decir que hay empresas en donde ya empezaron a entender que claro, una discapacidad no te limita para ser productivo. Claro, de hecho, por supuesto, hay grandes beneficios que se han encontrado en las organizaciones en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, porque en un principio se decía, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Las personas con discapacidad tienen bajo rendimiento laboral, claro, son poco productivos, se pueden enfrentar a lo mejor incluso en su periodo laboral en alguna situación de salud, pueden incluso incapacitarse, y ese es vamos a decir, un prejuicio, un paradigma que hay en las empresas. Pero ¿de qué tipo de discapacidad estás hablando? Porque hay discapacidad motora o física. Estoy pensando en, por ejemplo, Stephen Hawking, que era brillante, ¿no? Así es. Y bueno, debido a su enfermedad, pues no podía, o sea, no se podía mover, pero era, yo creo que una de las personas más brillantes de los últimos tiempos. Así es. O sea, hay discapacidad motora y hay discapacidad física. Así es. Sí, correcto. Y hay discapacidad intelectual. Realmente no estamos encasillando alguna discapacidad. Estamos enfocándonos en general en esta condición de una persona que es discapacitada, simplemente. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un pensamiento en las áreas de recursos humanos, en las empresas, en los directivos de las empresas, que está enfocada en decir, en mi empresa la discapacidad no cabe. ¿Por qué? Porque de alguna forma puede ser que traigamos personas poco productivas, porque no tenemos las condiciones físicas. Porque nos generan gastos porque también. Nos generan gastos, claro, porque si se hablado, incapacita, ¿verdad? O sea, imagínate que se incapacita. Hay un prejuicio, porque realmente, si ya tiene la discapacidad de nacimiento, es una persona completamente, vamos a decir, normal, por su condición, vamos a decir, de salud, pero físicamente pues tiene una discapacidad. Entonces, no se va a incapacitar. O sea, realmente esa es una idea errónea que tenemos. Y al contrario, las empresas que han empezado realmente a tomar en serio esto y a contratar personas con discapacidad, se han encontrado que hay alta motivación para estas personas que trabajan. Mucha gente está buscando la superación, incluso se preparan, se capacitan, ¿no?, para afrontar nuevos retos. Y hay un gran interés y disposición por aprender, claro, por ganar incluso disponibilidad de los que lo contrataron y por estar trabajando en ese sentido. Entonces, realmente se encontraron con la otra cara de la moneda, o sea, se encontraron con que es gente que no falta, gente que asiste a tiempo al trabajo, gente claro, que es muy productiva, que se compromete, que están continuamente buscando crecimiento, a diferencia de otras personas que no tienen ninguna discapacidad, que sí están faltando, que no están tan comprometidos con el trabajo, que renuncian a los 8 días, o sea, es realmente contradictorio. Y por otro lado también, pues estamos encontrando que hay una exigencia por parte del gobierno en donde las empresas con más de 50 trabajadores están obligados a tener personas con discapacidad. El problema, pues a lo mejor, es que el porcentaje que te exigen es solamente el 2%, que se me hace muy bajo. O sea, 2 personas por cada 100. Estamos hablando de que dentro de la ley finalmente pues se exige que las empresas solamente tengan personas con discapacidad. En ese sentido, pues yo creo que deberíamos de tener más personas con discapacidad, porque realmente existen muchas personas necesitadas de un empleo. Y bueno,
pues se mejora el clima laboral. Eso también es lo que han encontrado, porque si somos más incluyentes, pues al final la empresa empieza a tener personas con diferentes formas de pensar. Por ejemplo, la Fundación ADECO ha constatado que la diversidad mejora el clima laboral de las organizaciones, sobre todo cuando empezamos nosotros a tener un gran orgullo por tener pues personas con diferentes características o competencias dentro de la empresa, ¿no? Y se vuelve incluso también la empresa más competitiva. Se vuelve la empresa mucho más competitiva y se están logrando también reconocimientos en las empresas de responsabilidad social. Así también, es. ¿No? Hay empresas que ya están alcanzando reconocimientos por ser responsables socialmente en su comunidad, y eso también hay que reconocerlo. Lo que nosotros ahora proponemos es que esto sea para todas las empresas y que las empresas volteen a ver a las personas con discapacidad y que traten de abrir espacios, puestos de trabajo. Vamos a decir que hay puestos de trabajo que sí se pueden ejecutar y que sí se pueden realizar por una persona con discapacidad. Claro. Y seguramente va a requerir algunos apoyos o a lo mejor alguna rampa o a lo mejor algún servicio específico, pero finalmente la productividad que se va a generar en la empresa, pues lo va a pagar. Así es. Como siempre decimos, el cambio más importante es el cambio de cultura en las organizaciones. Creo que esta parte es muy importante, el que la gente discapacitada cuente con accesos, con rampas, todo lo que ya hemos platicado, pero sobre todo cambiar la mentalidad, ¿no? Así totalmente, es. Porque cuando los entrevistan es cuando tienen que tener la conciencia de que sí es una persona con discapacidad, pero también hay que explorar todas las competencias, su experiencia, todo lo que puede dar a la organización. Claro. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Clau. Creo que este tema es un tema sumamente interesante, ¿no? Todas estas tendencias que hemos estado hablando de recursos humanos tan orientadas a la persona, que de verdad a mí me encantan. Creo que son temas muy, muy interesantes, pero el cambio sí tiene que ser un cambio de cultura, completamente. Ya lo habíamos hablado por ahí en los primeros programas, no solo es para la gente de recursos humanos que hace el reclutamiento, también para la gente que va a trabajar con estas personas, ¿no? Así es. Bueno, yo les voy a platicar que hay una plataforma que me encontré que se llama incluyeme.com, en donde se considera que tener una discapacidad no impide tener un empleo. Y esta plataforma ayuda a la gente discapacitada a que puedan pues emplearse, a que puedan subir sus currículums y llegar a una gran cantidad de empresas que están inscritas a esta plataforma, que están interesados en tener como esta apertura y ser inclusivas para pues toda esta gente que, como bien decías, Lalo, pues tiene muchísimas habilidades, muchas competencias muy interesantes, pero bueno, tiene una discapacidad, ¿no? Y es gente que pues nos enseña mucho lo que es pues tanto la perseverancia como la superación de dificultades, que son dos características creo que muy importantes. La misión de esta empresa es tanto apoyar a la gente con discapacidad como apoyar a las empresas a que puedan acercarse a este talento. Ellos buscan que estas personas con discapacidad puedan conseguir un empleo para poder mantenerse a sí mismos, mantener a sus familias y también pues acceder a una igualdad de oportunidades de empleos, y no solo en México. Ellos están en Latinoamérica, en varios países como, bueno, obviamente México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Entonces me pareció de verdad una plataforma maravillosa que ayuda a muchísima gente y que hace una labor increíble. Muchas de las empresas que están trabajando directamente con esta plataforma son Accenture, Chubb, Insys 4, Entelige, Abstract, Cerit, Seguricel, Nexia, HP, BBVA, Bancomer, HSBC, Walmart, IBM, Manpower, Ford, The Disney Company, Coca-Cola FEMSA, DuPont, SAP, L'Oreal, SC Johnson, Sheraton, Monsanto, Deloitte, Accor, DuPont, Santander, Securitas, Turner, Chubb, entre otras muchísimas. Aquí nada más les mencioné
una que otra que me aventé, unas cuantas, ¿no? Porque es importante darnos cuenta que muchas de estas empresas las conocemos. O sea que muchas empresas están contratando, pero lo que decías tú es que el porcentaje por ley Claro. que deben contratar es muy pequeño. Sí, así es. Sí, la obligación tiene, o sea, la obligación es del 2%, o sea, 2 personas por cada 100. Realmente es muy bajo. Y lo que pueden hacer las empresas es enorme, o sea, pues imagínate, Claro. tienen cientos de empleados en diferentes posiciones. Entonces, lo que pueden hacer es evaluar en qué posiciones pueden tener más personas con discapacidad. ¿En qué posiciones se están contratando? Fíjate que yo de las posiciones que saqué como un general, y traté de hacer como un análisis, mesas de servicio, ¿no? Posiciones como analistas de redes. En la parte de tecnología hay una gran oportunidad para la gente que tiene discapacidad. Pero, por ejemplo, ejecutivos de servicio a cliente, recepcionistas, auxiliares administrativos, me di cuenta que también la parte contable es un nicho importante. Operadores de cabina para siniestros, la parte de aseguradoras también es otro nicho importante para estas personas. Cajeros, incluso redes y telecomunicaciones, todo lo que es helpdesk, operadores de cabina, desarrolladores de Big Data, analistas de planeación de suministro, analistas de seguridad e higiene, incluso becarios de ingeniería industrial. Encontré por ahí algunas posiciones de auditoría de calidad, supervisores de auditoría, asesoría financiera, back office, incluso ejecutivos de ventas junior también, estructuristas, becarios de tecnología, gerentes de construcción, becarios de egresos, entre otras muchas. Pero otra vez, lo que decía Eduardo, son puestos medios. Exacto. Y operativos. Sí, son entry level, Sí. o sea, son puestos de entrada. Tal vez algunas empresas sí están haciendo esfuerzos por empezar a contratar líderes de ventas o promotores de ventas o personas que incluso ya pueden ser ejecutivos Claro. o responsables de algún área, por ejemplo, de un área de call center, pero todavía no están logrando los que tienen una discapacidad escalar dentro de la organización a posiciones de mayor responsabilidad. Claro. Y ese es el gran reto que tenemos, cómo ellos se preparan teniendo un estudio, otro idioma tal vez, y la capacitación para poder tener incluso gente a su cargo, Claro. y cómo van creciendo dentro de la organización y las organizaciones les brindan pues esta oportunidad, ¿no? Y fíjate que esta plataforma nos da una información que es que hay 30 millones de personas con discapacidad sin empleo en Latinoamérica. Como decías, pues muchísima gente. Esta empresa fue fundada en 2013 por Gabriel, es un chico que tiene 2 amigos y que vivió muy de cerca esta situación, siendo su padre un hombre discapacitado, estuvo más de 2 años buscando empleo, su papá, teniendo una carrera universitaria y estudios de posgrado. Y este hombre, Gabriel, que es muy joven, después de 10 años de estar trabajando para empresas transnacionales, pues emprende haciendo esta plataforma para ayudar y cambiando la realidad de las personas y buscando también el crecimiento de la comunidad. Y es interesante leer los casos de la gente que da su testimonio. Y como decías tú, gente muy comprometida, que está agradecida, porque después de muchos años de estar buscando empleo, de llegar en una silla de ruedas y ser rechazados, de tener muchísimas entrevistas y que les cerraran la puerta, suben en esta plataforma sus currículums y empiezan a tener una respuesta muy favorable, muy positiva, y es gente que, como dices tú, pues está muy agradecida y aparte, pues valorando muchísimo la actividad que se encuentran haciendo actualmente. Entonces, exactamente, creo sí. que es una posibilidad, vale la pena que estemos enterados que ya hay este tipo de opciones, ¿no? Y que las empresas están sumando además a estas acciones también. Pues como Recursos Humanos Digital les podemos nosotros ayudar a crear esta cultura de diversidad e inclusión. Podemos formar a los directivos, podemos formar a quienes están a cargo de las diferentes áreas para que puedan aprender a tratar a las personas con discapacidad. Así es. Y para que puedan tener las herramientas y los recursos en las empresas para poder aceptar más personas con discapacidad, ¿no? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar y vamos a tener una entrevista con nuestra invitada especial, Cristina Velasco, quien nos va a platicar su experiencia. Es una persona que tiene una extraordinaria experiencia laboral que va a ser muy, muy interesante. Los esperamos ahorita después del corte para que podamos compartir con ella todo esto que nos va a dar
que es un gran mensaje para las empresas. Regresamos a este espacio de Recursos Humanos Digital. El día de hoy estamos hablando de este tema tan interesante que es cómo atraer, retener y desarrollar personas con discapacidades en las organizaciones. Sabemos que son personas que pues tienen una aportación muy importante, muy significativa al trabajo que se hace hoy en las empresas, y por eso quisimos invitar a que platicara con nosotros el día de hoy a Cristina Velasco. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Clau, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Oye, pues platícanos, preséntate, por favor. ¿Quién eres? Pues ¿Qué haces? Muchas gracias por la invitación, chicos. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana Velasco. Tengo 27 años. Tengo como carrera profesional contador público, egresada de la ESCA Tepepan, y actualmente estoy en Great Place to Work en el área de Client Success, que es un área donde hacemos toda la parte de control y calidad para nuestros clientes. Okay. Muy bien. Oye, ¿tú qué crees? ¿Realmente las empresas en México están preparadas para contratar personas con discapacidad? Mira, fíjate que es un punto bien importante y a la vez de mucha reflexión. Como primer punto, es importante la inclusión desde la parte escolar, porque fíjate, como dato, hay un 47% de los niños con alguna discapacidad que no acceden a un derecho escolar. Y esto es muy importante porque luego en un futuro queremos que sean incorporados a la vida laboral. Y solamente, como dato, el 17% no va a la primaria y solamente el 27% tampoco llega a la secundaria. Entonces es como un porcentaje muy grande de que un 55% los niños con alguna discapacidad, también es importante mencionarlo, no están yendo a la escuela, y entonces solamente un 10% está siendo incluyente o incluido en la parte laboral. Entonces hay que hacer conciencia de cómo estamos tan en números rojos para poder incluir realmente a las personas con discapacidad y que realmente las empresas puedan incluir a las personas con discapacidad. O sea, dices, no estamos preparados como cultura porque desde la escuela no se dan las facilidades para que la gente con discapacidad estudie. Es correcto. Ok. Cristina, ¿y qué necesita una empresa para integrar adecuadamente a este tipo de personas? Vamos a pensar que sí lograron tener un estudio universitario como tú, pero ¿qué necesita entonces para lograr integrar adecuadamente este tipo de personas? Nos referimos tanto al tema cultural como a la infraestructura. Claro, pues mira, yo creo que como primer punto es que se abran vacantes para todo tipo de persona con alguna discapacidad, porque el hecho de abrir una vacante es darle la oportunidad a muchos talentos. Y ya como reclutamiento, pues realmente hacer el mismo proceso que cualquier persona, evidentemente sí viendo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, y de igual forma tener la capacitación necesaria para poder incluir tanto al colaborador como a todos los demás compañeros que puedan integrar al colaborador. En tu trabajo, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas a las empresas que quieren ser muy incluyentes? Como primer punto, que sean sensibles,
que las oportunidades siempre se deben de dar a todas las personas con y sin discapacidad, y que tengan siempre las adecuaciones en cuanto a seguir teniendo programas de inclusión, tanto como reclutar como ya dentro de la empresa. Oye, y en tu experiencia, ¿cuáles serían las fuentes y procesos adecuados para el reclutamiento de personas con discapacidad? ¿Procesos de adecuaciones te refieres tanto a la infraestructura? Más bien a los procesos de reclutamiento y las fuentes. ¿Y las que, perdón? Las fuentes. ¿Dónde puede encontrar la gente algunas vacantes o posiciones, si es que tienen discapacidad, para estar informados y saber qué empresas son las que están reclutando y qué posiciones son las que están disponibles para que pues puedan entrar a un proceso? Pues mira, dentro de Great Place to Work, Sí. como mención, tenemos un listado de las empresas que fueron rankeadas, que son empresas que tienen diversidad e inclusión. Entonces, pueden ingresar a ese listado, ya sea en la página de Great Place to Work o en la página de Facebook. Sí. Y este es un listado de empresas que tienen esta distinción o esta característica de que son empresas incluyentes. De acuerdo. ¿Y ustedes como Great Place to Work le dan también apoyo a gente con discapacidad que están en esta búsqueda? ¿Les dan asesoría, consultoría en este sentido? ¿O solo están las listas para que la gente las consulte? No, evidentemente también nos interesa mucho sensibilizar a que todas las empresas sean incluyentes. Un ejemplo soy yo, que estoy directamente trabajando, y lo que queremos es esta parte, que más empresas abran las oportunidades, claro, para las personas con discapacidad. Así es. Muchísimas gracias. Cristina, No. Y en este sentido, con tu experiencia trabajando en Great Place to Work, ¿qué es lo que tiene que ofrecerte una empresa cuando te contrata para que tú decidas permanecer en esta organización y que hagas una carrera ya profesional, vamos a decir, que te retenga dentro de la empresa con alguna oportunidad formal de crecimiento? Pues mira, yo creo que es importante también mencionar el apoyo. Creo que los líderes deben de dar ese apoyo, no me refiero de una forma material ni nada, sino simplemente siendo accesibles, siendo sensibles, flexibles, exacto. ¿Por qué? Porque también va a haber el tema de que tengan que ser sensibles a cómo dar ese apoyo de que el colaborador que tiene alguna discapacidad se pueda sentir adaptado. Me refiero a que si el colaborador necesita que vaya a algún momento a hacer home office, que lo haga, ¿no? Semanalmente, o dependiendo de las necesidades que tenga el colaborador, ¿no? O que si necesita no sé, alguna rehabilitación o algún constante seguimiento en cuanto a la parte médica, pues que se den esas facilidades para que no sufra tanto su desempeño laboral como también su parte personal, ¿no? O sea, claro, como que tener ese apoyo de que tenga la persona con discapacidad el balance de dar lo mejor de sí. Oye, me imagino desde luego que Great Place to Work es una empresa incluyente. ¿Tú cuánto tiempo tienes trabajando con ellos? Realmente tengo poco. Tengo 1 año, 3 meses, pero la verdad es que ha sido todo una experiencia muy bonita y del cual estoy aprendiendo cada día muchas cosas.
porque es una parte que a mí en lo personal me gusta mucho, ser abierta en aprender y dar lo mejor de mí. Claro. Y antes de Great Place to Work, ¿habías trabajado antes? ¿La empresa en la que te encontrabas anteriormente te ofrecía este tipo de facilidades o no? Fíjate que ese es un punto importante que es interesante compartirles. Antes de entrar a Great Place to Work estaba haciendo un proyecto personal que en su momento también voy a seguirle dando ese seguimiento para que dé fruto, que es dar apoyo a personas con discapacidad. Y en cuanto a experiencias en empresas, fue una parte que a mí me costó mucho trabajo. Como bien comentaban hace rato, sí hay oportunidades que cuestan mucho trabajo encontrar y que te puedan dar ese acceso para poder trabajar en alguna empresa. Entonces siempre sí me topé con respuestas de que no tenemos el acceso, discúlpanos, tienes toda la vacante, pero pues no tenemos el acceso, o la falta de experiencia, ¿no? También, porque eso también es importante que se mencione, ¿no? Y que es como un argumento que para muchas personas con discapacidad que no encuentran trabajo y que se topan con estos argumentos. Oye, claro. Dice Nick Bujicic, que seguramente conoces, que el miedo es la más grande discapacidad de todas. Y yo creo que hay que quitarnos el miedo. O sea, tanto la gente discapacitada de decir, bueno, tengo tales talentos y puedo demostrarlo sin ningún problema. Y también las empresas tienen que quitarse el miedo de contratar a personas como tú. Así es. Claro. No, y como les comentaba hace rato, es darse la oportunidad a muchos talentos. Claro. Oye, Cristina, y en tu experiencia, una persona con discapacidad, ¿qué debe de esperar o a dónde debe de dirigirse si busca empleo? ¿Tú qué le sugieres en tu experiencia y retomando un poco lo que les estabas ahorita comentando? Pues mira, hay ya muchos medios. Una de ellas es la plataforma que hace un momento bien comentaban. Sí. Inclúyeme. Sí. También, uno de ellos es el listado que también hace rato les comentaba. Y yo creo que es importante darse a conocer. O sea, realmente que tanto la persona con discapacidad diga, estos son mis talentos, para esto soy buena, y que las empresas empiecen a abrir. O sea, yo creo que es más bien levantar la voz. Okay. Y también como punto importante es emprenderse. Sí, porque, o sea, es una realidad. El porcentaje es muy grande de las personas con discapacidad que no terminan un estudio, entonces yo creo que también lo idóneo sería fomentar el emprender sus propios negocios. De acuerdo. ¿Cómo sugerirías tú levantar la voz? Tú decías levantar la voz, hacerse notar. ¿Cuál sería tu sugerencia para llevar a cabo esto? Pues yo creo que reunirnos, crear un grupo grande, mover masas para hacer visible que las personas con discapacidad tienen los talentos suficientes, tienen las capacidades suficientes para ser unas personas productivas y quitar esos tabús, ¿no? Porque existen muchos tabús en cuanto a las personas con discapacidad. Claro. ¿Y para ti cuáles serían las empresas ideales para trabajar para las personas discapacitadas? Pues yo creo que más que ideal sería empresa que sea consciente, que sea sensible y que sea abierta a reclutar y aceptar a personas con discapacidad. Muy bien. Yo creo que en la plataforma y en el listado que menciona Cristina, pues la gente que con discapacidad que nos está escuchando puede darse una idea de a dónde acercarse. Pero lo que acaba de mencionar, Cris, es cualquier empresa que sea suficientemente sensible y tenga ganas
de contratar a este tipo de personas, ¿no? Claro que sí. Sí, así es. Oye, Cristina, pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros el día de hoy. De verdad que nos encanta hablar de esto. Tú hablaste de otra tendencia que hemos tratado aquí en el programa, que es el tema del home office. Entonces, me parece que hoy las grandes empresas, las mejores empresas para trabajar, están combinando este tipo de tendencias, claro, que es ser incluyentes, hacer home office, y bueno, otros temas que pues te invitamos también a que nos escuches. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia y todo esto que has aprendido también en esta gran empresa en la que laboras hoy. Gracias, Cristina, hombre, y muchas felicidades. Sí, felicidades. Muchas felicidades por este logro que has alcanzado teniendo esta posición en Great Place to Work, que es una extraordinaria empresa que está haciendo una gran labor en México y en todo el mundo. Y mucho Muchas éxito. gracias. Ojalá y puedas hacer ese grupo que nos comentabas para que pues pueda ser una líder, ¿no? Una líder para estas personas que están buscando pues tener algo maravilloso como lo que tienes tú. Claro que sí, pues seguiré en contacto y les estaré compartiendo cuando emprenda este proyecto y que Claro que podamos sí. ser más incluyentes. Por supuesto, aquí estamos. Acabamos de tener una entrevista con Ana Cristina Velasco de Great Place to Work y de verdad qué interesante esto que nos dice, la importancia de crear conciencia y de sensibilizarnos como sociedad hacia este tipo de personas. Decía ella que desde la escuela no se dan tantas oportunidades, tantas facilidades para que las personas discapacitadas estudien, y entonces, pues, ¿cómo queremos que las empresas los contraten si ni siquiera desde la escuela tienen esa facilidad, esa oportunidad? Ella, bueno, pues estudió una carrera, tiene una posición de cierta responsabilidad en su empresa, y qué importante es también lo que nos comentó en cuanto a dónde acercarse. Rosy nos hablaba en el primer bloque de este portal de Inclúyeme, a donde si tú tienes algún tipo de discapacidad, pues a lo mejor ahí puedes buscar. Ana Cristina también hablaba de si no hay esas oportunidades, esas ofertas de empleo, pues también crearlas a través del emprendedurismo, ¿no? Fíjate que Inclúyeme creo que es una muy buena plataforma tanto para la gente que tiene discapacidad como para las empresas que están buscando ser incluyentes, ¿no? Genera un valor muy importante para ambas partes. Entonces, si alguien que tenga discapacidad o alguna empresa que está en este proceso o ya son incluyentes, quieren contratar, métanse a la página. De verdad está muy bien llevada la página y hay muchísima información. Y ahí están todos los currículums de la gente que está buscando, y para la gente que está buscando hay una gran lista de oportunidades a nivel nacional. Entonces, ¿En México? creo que sí, a nivel nacional. Bueno, en México, y en Latinoamérica también, ¿no? Pero hablando de México, sí es a nivel nacional, no solo Ciudad de México. Ahí te va indicando si es para Monterrey, si es para Ciudad de México. Entonces, creo que las opciones, a lo mejor, como decíamos al principio del programa, todavía están limitadas, pero bueno, ya empieza a haber opciones, ¿no? Hay que crearlas. Claro, hay que crearlas, Sí, como bien decía Cristina, ¿verdad? Valentina en Facebook nos comenta que hay una asociación que se llama Aequalis aquí en la Ciudad de México. Ellos, además de muchas otras cosas, ayudan a los discapacitados, los capacitan para que puedan ser incluidos en las empresas. Muy bien. ¿No? Aequalis significa igualdad en latino. Wow. Y los pueden encontrar también en Facebook, ¿no? Araceli Yáñez Mendoza es la directora de Aequalis. Excelente. Pues yo les quiero hablar también el día de hoy de dos tipos de diversidad, hoy que estamos hablando de diversidad e inclusión, y son, a lo mejor no lo han escuchado, pero a mí me parece también un tema muy interesante, la diversidad genética y la neurodiversidad cognitiva. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues hace un par de días les compartí a través de Transforma tu Estrés un video de una diseñadora de modas con síndrome de Down, que sabemos que la población Down actualmente se les contrata, por ejemplo, en tiendas de autoservicio, en restaurantes, ¿no? Pero esta chica, que me parece que es de Guatemala, pues ha creado su empresa y
es una diseñadora de moda sumamente reconocida, ¿no? Wow. Hace un par de semanas también les compartía el video de una instructora de Zumba que tiene este mismo síndrome. Entonces, por un lado, las personas con síndrome de Down pues tienen esa cualidad que algunas campañas mencionan como un cromosoma más, pero yo diría también es un talento más, es un talento diferente. Eso en cuanto a la diversidad genética. También quiero platicarles acerca de otro tipo de diversidad que me parece muy interesante, que es la neurodiversidad cognitiva. Ustedes sabían, por ejemplo, que Steve Jobs, Henry Ford, el fundador de esta tienda de muebles y accesorios, IKEA, y por supuesto mi admiradísimo Richard Branson, entre otros grandes CEOs, sufren o sufrieron de dislexia. Wow. Sí lo había escuchado. Sí lo habías escuchado. Bueno, pues este tema hoy día está cobrando una importancia en el ámbito de los negocios, y hay una organización que se llama Made by Dyslexia, que junto con la firma Ernst & Young, que es una firma de estas grandes firmas de consultoría, hicieron una investigación acerca de cómo las personas disléxicas contribuyen a este entorno de trabajo que sabemos que hoy día pues es sumamente cambiante y que requiere además pues de otro tipo de talentos. Este estudio, que se llama El valor de la dislexia, dice que normalmente cuando hablamos de esto pensamos en un niño o en una persona que tiene dificultades para deletrear o para leer, pero que de hecho la dislexia es esta condición que va mucho más allá en cuanto a fortalezas y por supuesto retos. Lo que dice este reporte es que hay que aprovechar o maximizar las fortalezas de las personas disléxicas, y la importancia, señala la importancia de reclutar, desarrollar y retener a este tipo de talento. ¿Cuáles son esas fortalezas que dice este estudio que debemos de considerar y que además agregan mucho valor a los negocios? Fíjate, las personas disléxicas tienen una habilidad mayor para resolver problemas, ¿no? Okay. O sea, una habilidad más desarrollada que las personas comunes, que no tenemos dislexia. Tienen una forma distinta de pensar, son estos pensadores laterales o que piensan fuera de la caja. Tienen habilidades de visualización y razonamiento lógico más desarrolladas. Fíjate, bueno, a mí me encanta este tema porque al igual que lo platicábamos con Ana Cristina en el bloque pasado, normalmente quienes son diferentes son objeto de discriminación. Claro. Y lo que está haciendo este reporte es decir, aquí hay un montón de habilidades en este tipo de personas que no se están aprovechando. Y como decía Ana Cristina, desde la escuela, normalmente los niños que sufren dislexia son niños que son etiquetados por esta condición y que no se les dan las mismas oportunidades y que además, incluso, bueno, se les puede hasta castigar, ¿no? O incluso pueden ser objeto de bullying, ¿no? En las escuelas. No, y antes de detectarlo, pues parecieran niños tontos, ¿no? Que no entienden que están poniendo una letra por otra, que no pueden leer, que tienen dificultades que de acuerdo al aprendizaje no son lógicas, ¿no? Para su edad. Que lo rechaza la escuela, ¿no? Ya nos decía Cristina que pues se les dificulta la escuela y entonces pues no logran crecer en la escuela y no tienen incluso a lo mejor una formación profesional. Así es. Bueno, pues en este estudio entrevistaron a personas con dislexia e interesantemente aquellos que hablaban de los retos, pues sí hablaban de que a veces les cuesta trabajo expresarse de manera concisa, requieren mayor tiempo para leer, a menudo pues las tareas que requieren, por ejemplo, un alto grado de concentración las evitan porque les genera frustración el no poderlas llevar a cabo, pero también cuando se les preguntó qué ventajas tenía su condición, pues hablaron de que les daba habilidades para analizar, para absorber información a través de métodos no convencionales, o sea que las personas que no tenemos dislexia pues no tenemos, conectar soluciones, tener la capacidad para ver la big picture, buenas habilidades interpersonales y también habilidades creativas.
Otras habilidades que señala este estudio que poseen las personas disléxicas tienen que ver con el storytelling, que sabemos que hoy en las empresas el storytelling ha cobrado mucha importancia, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, y yo pienso en estos CEOs que les mencioné hace unos momentos, y de verdad, bueno, fíjate, por ejemplo, Jobs, a lo mejor esta parte de inteligencia emocional creo que no se le daba tanto, ¿no? Pero era un genio. Al parecer, claro. Era un genio, claro. ¿no? Fíjate cómo no tienes a lo mejor unas habilidades, pero vas desarrollando otras, ¿no? Esta es la naturaleza humana que tenemos que entender. O sea, cuando tú no tienes las habilidades X, por alguna circunstancia en la que tú quieras, desarrollas otras, potencializas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Nuestro cuerpo es de verdad increíble, es una máquina maravillosa que te permite eso y a veces se nos olvida. Claro, ayer en Hablemos de Desarrollo Personal estábamos hablando de este tema del cerebro y justo lo que acabas de decir sucede cuando hay áreas, por ejemplo, de tu cerebro que no funcionan adecuadamente, otras áreas empiezan a compensar la deficiencia. Entonces me parece que este puede ser el caso de las personas disléxicas y lo que quiero decirles, lo que quiero transmitirles el día de hoy es que también a este tipo de personas debemos contratar, debemos atraer y debemos desarrollar para que formen parte de nuestro talento en la organización y que por supuesto van a aportar grandes cosas, ¿no? Y mira, una persona disléxica puede tener a lo mejor por ahí una deficiencia en la ortografía, terrible, ¿no? Pero ahí con las computadoras lo compensas maravilloso. Ya el corrector ni siquiera le preguntas, ya te lo dice y te lo marca, ¿no? Yo quisiera platicarles un poquito la experiencia con mi hija, ¿no? Mi hija tiene una dislexia, desde chiquita tuvo una situación y compensó perfecto. Y hoy es una gran lectora y tiene una habilidad maravillosa para escribir. Entonces de pronto me pregunto, ¿cómo compensó tanto esa deficiencia en su primaria temprana, ¿no? En los primeros años de la primaria le costó trabajo y hoy tiene un talento maravilloso para escribir. La ortografía, pues ahí con la computadora le ayuda, pero esta capacidad, como dices tú, intelectual, creativa para expresar de manera escrita, me sorprende. Entonces es increíble cómo tienes unas deficiencias y compensas a la larga de una manera que se potencializa y no lo puedes creer. Entonces, a veces pensamos que en ese momento está habiendo un hueco, un bache, una deficiencia, pero tú no sabes después cuál puede ser el resultado. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero también esto que dices, yo insisto, el sistema tradicional de educación no funciona para todos. Exacto. ¿no? Yo esto lo veo con mi sobrina, que también mi sobrina es brillante, y de veras, el sistema tradicional no funciona para algunos niños. Y hay que trabajar, como decía Ana Cristina nuevamente, desde ahí. Claro. Mi hija tuvo que salir obviamente del sistema tradicional porque pasaba esto que decías, ¿no? Era una niña buleada, empezó a mermar la autoestima, a sentirse tonta. Imagínate el contraste de lo que es hoy, ¿no? A sus 20 años en la universidad. Entonces sí creo que tenemos que tener mucho cuidado hablando de todo este tema, ¿no? Con los chiquitos, ¿no? Desde que son pequeñitos y no etiquetar, no juzgar, de verdad dar oportunidades, ¿no? Esa es la palabra clave de hoy como en Plaza Sésamo. Maravilloso. La oportunidad. Sí, es extraordinario la forma como podemos ver la discapacidad. Claro. Y sacar el lado positivo y entender las grandes ventajas que puede brindar una persona con discapacidad a la organización. Por supuesto. El hambre que tiene de lograr cosas, de ser exitoso, de salir adelante, el compromiso que puede generar con la organización, con su trabajo, la gran responsabilidad que puede tener y la gran productividad que le puede dar a una organización es enorme, ¿no? Y el aprendizaje para las personas que los rodean también, ¿no? Esto que hablaba yo al principio de la perseverancia, ¿no? Creo que es súper importante tomarlo en cuenta. Exactamente, yo les comentaba en un bloque anterior que en Recursos Humanos Digital podemos prepararlos, podemos formar a los directivos, podemos formar a los equipos de trabajo, podemos ayudarlos, sensibilizarlos para que sean más incluyentes y que entiendan que pueden trabajar con equipos diversos
Claro. y que pueden integrar personas con discapacidad a sus organizaciones, diseñar los puestos de trabajo con las condiciones necesarias en las empresas para lograr crecer y desarrollar a la organización con este grupo de discapacitados que puedan ser muy incluyentes. Así es. Pues los invitamos a que visiten la página www.recursoshumanosdigital.com. Ahí pueden conocer los servicios de consultoría que ofrecemos en materia de diversidad e inclusión, en materia de cómo crear un mejor lugar para trabajar, temas de asesoría laboral, asesoría para el empleo, por supuesto temas de bienestar y salud en las empresas que sabemos que son muy importantes hoy día. Y creo que es importante también mencionar que de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros ofrecemos es algo muy integral, ¿no? Sí tiene que ver con las grandes tendencias de recursos humanos, pero creo que también tiene que ver con el momento que está viviendo el mundo, ¿no? Y yo creo que aquí todos queremos un México mejor, así es que sí invitamos a la gente de recursos humanos que nos escucha, a los directores de las empresas, a toda la gente que está del otro lado, pues hacer conciencia de que todos necesitamos al menos un México mejor. Ya después vemos por el mundo. Pero si nosotros podemos aportar, de verdad, creo que todo puede cambiar. Así es que vayamos haciendo conciencia y nosotros estamos preparados para apoyarlos. Aquí les damos la información, pero es un proceso, ¿no? Y sí se requiere de gente que esté preparada y que lleve a cabo un trabajo completamente integral. Pues nos despedimos. Recuerden que estamos a través de Foro Café Radio. Pueden seguirnos también en Facebook, Recursos Humanos Digital. Estamos también en Twitter y estamos por abrir el Instagram, ¿no? Exacto. Y en LinkedIn, por supuesto, para toda la gente que nos está escuchando de las empresas, si ustedes son directivos o ejecutivos de las organizaciones y están interesados en saber más acerca de este servicio de consultoría que acabo de comentarles, pues en LinkedIn estamos diariamente publicando actualizaciones, temas que estamos seguros que son de su interés. Muy bien, pues muchísimas gracias, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 9 de la mañana por Foro Café Radio. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego.